¿Viniste triste, hermano? Oh, Jesús es especial para consolar tu alma y darte de su gozo. Viniste solo, profundamente solo en tu alma, anhelando una compañía, anhelando a alguien que comparta contigo tus intereses, tus cosas. Si no lo hay en la tierra, habla con Jesús y dile: Señor, trae esa compañía que anhelo. Él es sensible a nuestras necesidades. Gracias, Jesús, porque eres suficiente. Si viniste cautivo de deudas, afligido por el acreedor, dile: Jesús, aquí está mi vida, sálvame, líbrame, dame una oportunidad. Padre, te presento la predicación de hoy. Es tu palabra, Señor, es tu querer para tu iglesia. Es el recordatorio de cosas que son muy importantes, porque allí está la vida y la muerte, la prosperidad o la maldición, el fracaso. Dios, expongo tu palabra ante ti, Espíritu Santo. Trae convicción, Señor, ponle gracia, ponle sal, hazla sencilla que hasta los niños puedan entenderla, pero sobre todo provoca, Señor, convicción en el corazón de mis hermanos, una poderosa reacción de alinearse contigo y comenzar a caminar más cerca de ti. Bendigo tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy es primerito ya cogimos la mitad del año, primer día de la otra mitad del año, el otro semestre. Y julio para nosotros es la fiesta de la familia. Estamos entrando al mes de la familia. Y el Señor estará ministrando a las familias, hablando a las familias, enseñando a las familias. Y qué bonito que comenzamos con un acto familiar como es la Santa Cena del Señor. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es de estima para Dios los hijos, la familia. En Abraham dijo el Padre que eran benditas todas las familias de la tierra, la tuya también. Y Dios organizó la familia porque Él fue el que la inventó, papá, mamá, hijos, y a cada uno nos dio un rol que debemos vivir, una responsabilidad que cumplir. Y hoy vamos a hablar de alguna de esas responsabilidades. Cuando una familia conoce a Dios, cuando una familia cree en Dios, cuando una familia sirve a Dios, la vida le cambia y comienza a vivir de una manera diferente al común. Hoy, ahora en el intermedio, estuve bendiciendo el carro de una parejita que está como entre los 30 y 32 años y me dijeron: pastora, bendiga nuestro carro, y la otra semana entramos a nuestro apartamento propio. Y yo pensaba en esta palabra y yo le dije a él y a ella: ¿cuántos de tus compañeros de la misma edad tienen casa propia y un carro 0 kilómetros? Y me dijo: en eso hemos pensado, pastora, nadie de nuestros compañeros. Y digo, es lo que hace Dios en una familia que cree en Él. Y cómo, hermanos, nosotros para tener una casa tuvimos que trabajar un poco de años. Y estos muchachos están empezando y Dios les abre las puertas. No son ricos, trabaja él, trabaja ella. Pero tienen un plus que se llama Dios. Y la bendición del Altísimo enriquece y no añade tristeza.
Pero hay un peligro del que queremos hablarle hoy. No permitas que tus hijos se olviden de Dios. No lo permitas, hermano. Lucha contra eso con todas las fuerzas de tu corazón. Estórbalo, dile, háblale, pero no permitas que se alejen de Dios, porque el alejarse de Dios los saca de la bendición y entran en problemas, aflicciones, dolores. Hay un peligro grande en la vida cristiana, en las iglesias. Y qué terrible es cuando una generación olvida a su Dios. Así como es de grande la bendición de Dios sobre la familia que le sirve y está sujeta a Él, así de dura es la disciplina de Dios cuando las generaciones se apartan de Él. No es Josué, es Jueces. Jueces 2:14 dice, el pueblo estaba pasando, había un cambio de generación y estaban atacados, acosados por los enemigos, y ellos buscaron a Jehová. Y aquí Jehová les contesta: se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Esas generaciones que sus padres y abuelos habían visto la gloria de Dios, y que cuando un enemigo venía contra ellos, ¡zas!, el Señor los sacaba y que peleaba sus guerras, ahora se encuentran en una situación donde Dios les dice, se acabó, y los entregó en manos de los que le estaban robando, y dice, los vendió en manos de sus enemigos y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Le cuento que a mí me cuesta predicar de estos versículos. Yo quisiera traerle siempre versículos dulces, pero esto es verdad, el Señor es así. Él es disciplinado, Él cumple sus pactos y su palabra. Lento para la ira, grande en misericordia, pero cuando Dios dice una cosa, así es. ¿Qué llevó al pueblo a esa maldición? Un pueblo que iba, hermanos, salieron del desierto y ahí mismo se cayó Jericó y Jai y los madianitas y se poseyeron toda la tierra. Y ahora se encuentran con Dios en contra. Miremos lo que dice la palabra de Dios. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Dios está teniendo una confrontación con su pueblo. Bueno, yo los saqué de Egipto, yo le prometí a su abuelo, yo le prometí a su papá que le iba a dar una tierra prometida, la tierra de Canaán, y se las di. Y le dice Jehová, y le hice un pacto, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Eso se lo prometió él a los viejos. Pero el pacto tenía una condición que Israel no cumplió. Dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Eso era, será para siempre mi bendición sobre ustedes, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Hoy día, de pronto no tenemos altares, no tenemos templos, sí los hay, pero ese no es el mayor problema de nosotros. El problema de nosotros es que nuestros hijos se vuelvan a otros dioses, como el dinero, como la ciencia, como las filosofías de la vida, el sexo, la droga, el alcohol, todas esas cosas que en el mundo seducen.
Son como dioses falsos que están puestos allí para que nuestros hijos se aparten del verdadero Dios y empiecen a buscarlos a ellos y les entreguen su vida a ellos. Porque cuando un jovencito empieza a trabajar y deja su vida ahí, y dinero, y dinero, y dinero, pues es esclavo del Dios del dinero. Y así sucesivamente. Entonces Jesús les dice, ¿por qué han hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros a los enemigos que tenían, sino que serán azotes para vuestros costados. Porque ya él antes le había dicho, cuando yo los entre a esas tierras, no se unan con esos moradores. Pero ellos se habían unido, habían hecho amigos, se habían casado entre ellos y lógicamente habían empezado a adorar a sus dioses. Entonces Jehová le dijo, incumplieron el pacto y sus dioses os serán tropezadero. El pueblo lloró ante Jehová y en ese momento se dieron cuenta de lo que habían perdido. Eso fue un lamento de Israel cuando Jehová les dijo eso y empezaron a buscar corderos y le hicieron sacrificio y le dijeron que los perdonara, porque se dieron cuenta que ellos habían pasado de ser un pueblo bendecido a ser un pueblo bajo maldición. ¿Y cómo pasó? Casi sin darse cuenta, va pasando de generación a generación. Y cuando el Señor me daba este tema, yo pensaba que eso también pasa en nuestra iglesia y en todas las iglesias y en todas las familias. Cuando Dios nos bendice, nuestros hijos comienzan a vivir de una manera diferente a la que nosotros vivimos. Un día que íbamos mi esposo y yo con mi nietecita Sofía a los Estados Unidos y ella era la intérprete que nos hablaba inglés para comprar las cosas, yo le dije, Sofía, tu abuelo y yo conocimos los Estados Unidos como a los 50 y pico de años y ya tú has venido 3 veces aquí y conoces los vuelos internacionales y hablas en inglés y te mueves, pero yo no tuve eso. ¿Sabe quién te dio a ti eso? Jehová, el Dios que tus abuelos y tus padres adoran. Porque ¿qué pasa? Que los niños y los jóvenes nuestros pueden pensar que ellos se merecen eso, que es lo que en realidad pasa. Entonces el niño está en un buen colegio, pero él cree que se lo merece, porque es que los hijos son así, ¿sabe? A los hijos uno les puede dar la vida y les queda debiendo. Siempre quieren más. Pero con Dios también puede pasar eso. Entonces ellos aprenden. Aquí hay muchachos que viven sobre milagros, porque tienen unos abuelos y tienen unos padres que sembraron en el reino de los cielos y ellos están cosechando. Pero si no vuelven a sembrar, ¿qué pasa? La cosecha se agota y vuelve la sequía y vuelve la escasez y vuelve la pobreza y todo el mal que a los que comenzamos nos tocó sufrir. Entonces, no es el mismo carrito con el que llegamos a Cristo que el que manejan los hijos nuestros hoy. De ninguna manera. Pero ellos tienen que recordar que ese carro donde están sentados se los dio Jehová. Y yo le decía a esos jóvenes, cuando ustedes se sienten aquí, tienen que saber que ustedes son una pareja privilegiada y que lo que los hace diferente a los demás es el Dios a quienes ustedes adoran. Y eso lo tienen que saber sus hijos. Entonces, hermano, yo me acuerdo que cuando nosotros pasamos por el desierto, nuestros hijos tuvieron un par de zapatos durante el año. Pero los hijos de ellos tienen varios. Y del color y la marca que el hijo quiere, porque nos van diciendo, pero yo quiero pero yo quiero y nosotros hasta donde podemos se lo vamos dando, hasta donde podemos. Pero ese muchacho, esa niña, ese jovencito, ese adolescente, tiene que saber que viene de Dios y que se está comiendo la siembra que sus padres hicieron.
Eso hay que decírselo. Mira, tú estás en esta casa, tú estás en este colegio, tú estás si tú empezaste con Cristo en el estrato 2 y tus hijos están en el estrato 4, muéstrale las fotos de dónde vienes tú. Los que están llegando hoy, que están en el estrato 1, subirán al estrato 3, 4, 5, porque la vida con Dios es así. Él vino para traernos vida y vida en abundancia. A eso vino Jesús. Pero uno se puede comer todo eso y pasarlo por alto. Y cuando uno no aprecia lo que tiene, lo pierde. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestras generaciones. Jueces 2, del 7 al 10, dice: el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho en Israel. Ojo con esto. El patriarca estaba vivo, el abuelo, el bisabuelo, y mientras el abuelo y el bisabuelo están vivos, el abuelo le está recordando: mira que el Señor, que el domingo, que mire que el niño no está yendo a la escuela dominical, que mire que esto, que aquí está esta Biblia que le compré. Pero ¿y cuando se muera el abuelo? Tiene que seguir, el hijo tiene que seguir y el nieto tiene que seguir. Con una cosa que les digo, hermano, que cada generación, si tú eres fiel, será más alta. Porque Jehová enriquece y no añade tristeza con ello. Tus hijos serán mayores que tú. En todo lo que tú haces, tus hijos serán mayores que tú. Y tus nietos serán más que tus hijos. Y tus bisnietos serán más que tus nietos. Hermanos, yo les pudiera contar tantas cosas que yo me quedo frente a Dios y digo, como se dice ahora, wow, te sobraste, Señor. ¿Cuándo hubiera imaginado tal cosa? Pero es la cosecha dulce del que siembra su fe, su servicio, su vida, su dinero en Cristo. Amén. Entonces, mientras vivió Josué y mientras vivieron los ancianos que habían visto las obras, Israel siguió a Jehová. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad de Timnán Será, el monte de Efraín, al norte del monte de Gaaz, y toda aquella generación fue reunida a sus padres. Se murieron todos los abuelos, porque todos nos vamos. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿De quién era hijo esa generación? De los mismos abuelos que se están muriendo, porque es que Jesús, Jehová, cuando habla del nieto, dice hijo de David, pero ya no es hijo de David, es como tercera, cuarta generación, pero él sigue siempre hablando del patriarca. Entonces son hijos de hijos de hijos de personas que le han servido al Señor. ¿Cómo es posible que de uno de nosotros que ama y sirve a Dios, nuestros hijos lleguen a una generación que no conozca a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel? También les digo, meto un paréntesis, hay padres que buscamos y luchamos y trabajamos y enseñamos y hasta que el muchacho tiene mayoría de edad y luego el muchacho coge su camino. Pero volverá. Volverá como el hijo pródigo, volverá. Y nosotros que tenemos que seguir diciéndole y diciéndole y diciéndole. Esta mañana yo le decía que uno de mis hijos que yo más le hablaba era Jorge Mario, que lo tenía más lejos. Y apenas hablaba Jorge Mario, acuérdate que el Señor dice, ya mamá, ya. Y Jorge Mario la palabra dice, ya me la sé. Y Jorge Mario, mamá, hasta que me muera Jorge Mario. Pero es un hombre de Dios. Amén. Pero cuesta.
y hay que estar dele, aunque te digan canzón, lo que sea, pero la palabra de Dios, al fin y al cabo, cuando mi hijo Jorge Mario ha estado en momentos de estrés frente a la vida, en momentos peligrosos, ¿qué palabra lo ha salvado? La que los padres pusimos en su corazón, no las películas, ni las cosas, ni lo que hablan los amigos, la palabra de Dios que está sembrada en su corazón. Ojo, mis hermanos, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. No permitamos que nuestras generaciones olviden a Jehová. Como le digo, de nuestros hijos, la mitad siempre se quedó, 2 salieron por ahí, pero tú no puedes permitirlo, siempre sigues orando, siempre sigues buscando, y el Señor es fiel y los traerá de nuevo al redil. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, porque ya se habían separado del Señor. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió, esta es la que usamos al principio, se encendió el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacerle frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, y antes estaba contra ellos para defenderlos. Pero cuando una generación olvida a Dios, Dios se le para enfrente y dice, un momento, te di todo lo que prometí a tus padres. ¿Y tú qué? Y tiene su encuentro con ellos. Para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. No permitamos que nuestros hijos caigan en maldición. Y si se han apartado, tienes el recurso de la oración. Esa oración los guardará. Nuestros hijos sabrán de Dios lo que nosotros le digamos, hermano. Nadie le va a contar a nuestros hijos las maravillas de Dios, sino nosotros. ¿Les hablas a tus hijos de Dios, hermano? ¿O papi tiene un celular y mami tiene el otro? Y el peladito está más aburrido ahí. A veces los hijos le dicen a uno, ellos son muy sabios, hermano. Y a mí me pasaba con mis hijos, me decía, mami, estás aquí, pero no estás aquí, porque estás hablando por teléfono, o porque estás mirando el celular y no me estás atendiendo. Y así a veces se nos va la vida, y le estaba diciendo yo a los hermanos esta mañana que los varones ahora, bueno, yo no sé las mujeres, yo he visto es a los hombres, que están, hermanos, como peladitos con los juegos de el carrito, el avioncito, el fútbol, el boxeo. Y yo digo, ¡ay! Parecen pelados y se pueden gastar 2 horas dándole, que de pronto producirían más en otra forma, o enseñándole a los hijos, o amando a su esposa, o ganando dinero. Pero se pasan horas, hermano, porque lo he visto, con el jueguito y el jueguito y el jueguito. Hombres adultos están como, en mi tiempo había una tirilla cómica que se llamaba Don Abundio, que dice que él nunca fue niño, entonces él hacía puras niñadas porque él nunca lo dejaron ser niño. Bueno, así están los hombres de esta época, jugando ahora con, y tú vas a ver, y no es nada malo que están jugando a los fútbol, a cualquier cosa de eso. Entonces, hermano, ¿qué le enseñas tú a tus hijos? O él tiene uno, la mamá tiene otro y el papá tiene otro, 3 celulares en la casa. O el papá está pero metido en su jueguito y ve a la peladita. Nadie que le hable. ¿Quién le va a hablar de Dios, hermano? ¿Quién le va a hablar de Dios? Y le decía yo a las hermanas, a veces, por ejemplo, Dios hace algo grande en nuestra vida y nosotros llamamos, oye, Mari, imagínate tú lo que Dios hizo en mi vida, y hizo esto y no sé qué. Ay, no, mi amor, a mí el corazón se me quería salir del pecho. Ay, y la otra yo, bien allá, y ay, no sé qué, y alaban a Dios. ¿Por qué no se lo dices a tu hijo?
¿Por qué no le dices a tu hija, sino que sales a decirle al amigo, a la amiga? Pero sentarse con un niño, como eso cuesta más trabajo, porque ese diálogo es más difícil. Si es niño, todavía más fácil, pero si ya está en la adolescencia o en la prejuventud, que son así como chinchosos, entonces tú no quieres sino darle la ropa y esto, y la comida y esto, y a ver que se le pase esa edad tan difícil. No, esa es la edad de sembrar, hermano. Esa es la edad de sentarte a hablar con Él. Mira ese negocio que Dios me dio. Mira este mejora salarial que Dios me dio. Mira este enemigo que yo tenía y el Señor me lo quitó de encima. Entonces ese muchacho, esa muchacha van a aprender. Ese cuento que le echaste a tu amiga, tienes que decirle, mijita, imagínate tú lo que Dios hizo. El día que tú en tu matrimonio tengas un problema, tú vas a orarle al Señor y Él va a ser así como hizo conmigo. Y eso va a quedar aquí en el archivo del corazón y nuestros hijos tendrán una vida feliz, una vida prosperada en Cristo. Pero hay que hablarles. Si tú te callas, hermano, ¿quién le contará a tus hijos las maravillas de Dios? El vecino no, el amigo tampoco, el cine tampoco. Eres tú, hermano. Dice Deuteronomio, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza. Eso tienen que saberlo los hijos de nosotros. Cuando pudimos traer, y ahora no me acuerdo cómo se llama, una cosita que pone uno al lado de la puerta y que tiene adentro ese versículo. Entonces yo llegaba con mis nietos, abuelita, ¿qué es eso? Eso es una cosita que tiene adentro, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios. Y eso hay que hacerlo todos los días, hermanos, cada vez que Dios te dé la oportunidad. Y en esos corazoncitos va quedando grabada la palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellos estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes, quiere decir todo el día. Cada vez que Dios te dé oportunidad, háblale a tus hijos de Dios. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. A nosotros nos dio muy buen resultado. En nuestra casa, cuando había mucha pelea, cogíamos un versículo contra la pelea y lo pegábamos en el techo, en las ventanas, donde ellos vieran. Tenían que ver la palabra. Y se trata de hacerlo más estético, porque tampoco es llenar la casa de un poco de banderines, así no, pero hay que tener sabiduría para poner en nuestras casas la palabra de Dios. Ella va cumpliendo cada etapa de nuestros hijos. Ahí me da un gozo cuando yo llego a las casas de mis hijos y encuentro en el closet los papelitos. Digo yo, oh, gloria a Dios, lo que hacíamos nosotros en el cuarto de ellos. Nuestros hijos amarán a Dios como nosotros les enseñemos a amarle. ¿Amas a Dios, hermano? ¿Está Dios presente en tus programas? Cuando sales de vacaciones, ¿llevas la Biblia o te pregunta la esposa y vas a llevar la Biblia si vamos de vacaciones? ¿Y quién ha dicho que hay vacaciones bíblicas? La Biblia está todo el tiempo, hermano. Y si vamos de vacaciones hay tiempo por lo menos de decirle a los niños algo, y eso no es fanatismo, eso es vida, hermano. Esa es la seguridad de una vida próspera para los hijos de nosotros. Entonces, si Dios está presente en tu vida, si cuando tú vas a almorzar oras, si cuando tú tienes un paseo en el campo, de pronto a ti se te ocurre y tú dices, mira los pajaritos que están ahí, mi amor, mira lo que dice la palabra, que así como Dios cuida de esos pajaritos, también cuida de nosotros. Por eso es que tú ves que nosotros nunca nos falta la comida en la casa, porque el Señor nos cuida como cuida a los pajaritos. Una lección sencillita, pero cuando el niño tenga falta de algo en el futuro dirá, yo sé que Dios me cuida como cuida las aves. Nuestros hijos buscarán a Dios como nosotros les enseñemos a buscarle. Y aquí les puse una foto de los niños de la iglesia. Y les digo, hermanos,
¿La carita de tu hijo está ahí? Ahí están unas caritas chiquitas, pero está ahí porque ahí debe estar. Mañana comienza la escuela bíblica de vacaciones. ¿Tu hijo va a venir a la escuela bíblica de vacaciones? Ay, no, pastora, porque es que la cosa está muy dura y son 90,000 pesos. Más dura se te va a poner si no inviertes los 90,000 pesos en tus hijos, porque eso es una inversión. Los 90,000 pesos se gastan en cualquier cosa, pero lo que va a quedar en el corazón de esos niños en esta semana de estudio va a ser muy grande. Usted no puede tener los juegos que tenemos aquí, los maestros que tenemos aquí, los materiales que tenemos aquí, no puede hacerlo. Ellos desde que llegan mañana a la hora de entrada hasta que se vayan están jugando y están con profesores que les están enseñando la palabra de Dios. Si usted invirtió esos 90,000 pesos, lo felicito, porque en el futuro usted verá el fruto de esa siembra en sus hijitos. Nuestros hijos creerán en Dios tanto como nosotros creemos en Él. Mire la historia aquí de Timoteo. Le está diciendo Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La abuela Loida logró pasar su legado a su hija Eunice, y Loida y Eunice le dieron su legado al gran Timoteo. ¿Y quién dijo que no tendrás tú de pronto un Timoteo en tu casa? Y hay que pasarle ese legado de fe que Dios te ha dado. Dios guarda su pacto por generaciones. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Somos formadores de generaciones, hermano. Le puse esta foto porque es tan diciente que empezamos Jorge y yo solos. Hay los que están canosos, arrancamos solitos los dos. Y mire todo el grupo que hay. Yernos, nueras, nietos. Me faltan los bisnietos, ojalá alcance a verlos. Pero ¿qué pueblo sale de dos que se unen? Y si esos dos que se unen ponen esa familia en Cristo, muchas cosas buenas van a pasar. Cada uno de ustedes, hermanos, somos formadores de generaciones. Sea que la formemos o sea que no la formemos, tenemos la capacidad de formarla. ¿Cómo será Colombia mejor? Cuando en las casas se enseñe a ser mejor a los jóvenes, cuando en las casas se les recuerden los valores que se están perdiendo. ¿Y quiénes lo pueden hacer? Los cristianos, hermanos, porque esos son los valores de la Biblia. Nuestros hijos son la primera generación, ellos formarán a nuestros nietos, que son la segunda generación. Y los hijos de nuestros hijos formarán a nuestros bisnietos, que es la tercera generación. Hasta ahí algunos han tenido la bendición de alcanzar a ver sus bisnietos, otros no. La tercera generación es la que tiene mayor peligro de desviarse de la visión de los padres, porque ya han perecido los que habían visto las obras primeras. Josué había visto abrirse el río, Josué vio caer los muros de Jericó y todos los que estaban con él, pero la tercera generación no vio. Ellos no tienen una vivencia de esa gloria de Dios. Entonces, ¿cómo la pueden tener? A través de los padres y los abuelos. Y ahora que hay tanta cosa, hermano, hay fotos, hay videos, hay tantas maneras de poder contarle a los hijos y nietos las maravillas de Dios. Ayer estuvimos en Varela. El hermano Hugo, yo me gozaba, hermano. Estaba lleno, ya es una iglesia, estaba lleno, no había ni una silla vacía. Y habían como ¿cuántos niños, hermano Hugo? Como 30, 40 niños, pero eso era y tan juiciosos oyendo su culto. Y yo dije, Varela está bendecido porque estos niños
aprenderán, formarán familias, los padres de ellos conocerán a Dios y ahí ve usted cómo el Señor va formando las generaciones y cómo cuando llega a un pueblo, cuando el evangelio llegó a Varela, lo bendijo, ya Varela no es el mismo. Yo veía a esos niños allí sentaditos, juiciosos, bien vestidos. Qué bendición, hermanos, qué bendición. Gloria a Jesús. Pero ¿cómo hará el hermano Hugo para que los bisnietos sepan cómo fue que comenzó Varela? Tiene que contárselo, tiene que tomarle unas fotos, tiene que decir, ¿tú te acuerdas del hermano tal? Sí, ese iba conmigo a Varela. Entonces los niños aprenden esas historias. ¿Quién le dirá a los jóvenes todas esas cosas? Entre el tiempo de Josué y el comienzo de los jueces hubo un cambio generacional. Moisés preparó a Josué, le dejó un legado y en ese legado se afirmó Josué y él cumplió todo lo que le tocaba. Y el libro de Josué relata las victorias en la conquista de la tierra prometida, las murallas, el Jordán, el Jai. Todos los reyes de esas tierras los venció Josué. Se apoderó de toda la tierra. Y el capítulo 13 de Josué nos muestra ya el comienzo del final del ministerio de este gran patriarca. Entonces Josué 13:1 dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. A mí me detuvo ese versículo. Hermano, habían conquistado cantidades de tierra, desde donde sale el sol hasta donde se pone. Era una cosa inmensa. Y se hizo viejo Josué y le dice el Señor, Josué, ya estás viejo y tienes que ver lo que haces porque hay mucha tierra por conquistar todavía. Entonces le hablo a los abuelos, tenemos mucha tierra por conquistar todavía. A veces creemos que bueno, ya hasta aquí. Hay mucha tierra todavía por conquistar. Dios siempre cumple sus promesas, les entregó la tierra de Canaán. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Entonces entraron, como dice la palabra, a ciudades que tú no edificaste, a casas que tú no edificaste, comiste de viñas que tú no sembraste, comiste de olivos que tú no cuidaste. Entonces hay que decírselo a los hijos. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Así camina una familia cuando todos van en el Señor. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, todo. Qué gloriosa experiencia. Cualquiera pensaría que un pueblo así nunca se alejaría de Dios. Al final de sus días, Josué llamó al pueblo para exhortarlo y recordarle los grandes hechos de Dios y le dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo, ya yo soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Cuando tu hijo está en la universidad y tiene un problema y ocurre milagrosamente, se resuelve, tú tienes que decirle, Jehová es quien ha peleado por ti esa batalla. Gloria a Jesús.
También les dijo cómo debían seguir para conquistar la tierra que faltaba. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella ni a diestra ni a siniestra. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. El líder está diciendo, todo lo que Dios prometió, todo se ha cumplido. Eso sentía yo cuando el Señor nos dio presentes ante su gloria. Yo dije, Señor, todo lo que has prometido, todo lo has cumplido. Y así es Dios, en una iglesia o en una casa o en una nación. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre lo bueno de la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasarais el pacto de Jehová vuestro Dios que los ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Ya ellos estaban advertidos. La despedida de Josué acabó con un desafío. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Josué murió. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y sirvió a Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las cosas que Jehová había hecho por Israel. Inmediatamente después de esta época de gloria entró un problema generacional que los llevó a la época de los jueces, donde el pueblo se arrepentía, Dios tenía misericordia, levantaba a un juez, el juez los salvaba, volvían y se caían, nunca volvieron a vivir la gloria que antes vivían. Pero nosotros queremos que nuestros hijos sí vivan esa gloria. Entonces les voy a invitar al altar y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por esa familia que tanto amamos, para que el Señor nos dé el respaldo, la autoridad, la sabiduría, la oportunidad de traerlos a Dios. Padre Santo, es tu palabra escrita como ejemplo para nosotros. Qué terrible es cuando una generación olvida al Dios de sus padres. No queremos que nunca pase eso, Señor. Y primero quiero traerte a aquellos padres buenos, Señor. Como mi esposo y como yo luchamos tanto con esos hijos porque es que el mundo quiere arrebatarnos los hijos y los seduce con tantas mentiras. Señor, que nos des fuerza para seguir cuidando, luchando, y que esos hijos que todavía no han venido, tú los traigas, Señor. Regálanos eso hoy, danos ese regalo. Hoy, comienzo del mes de la familia, tráelos con lazos de amor. Que nuestros hijos no tengan que ver tu ira, Señor, por favor. Que nuestros hijos vengan a ti con lazos de amor. Y también te pido por los niños, jóvenes, adolescentes, hijos adultos,
de hermanos y hermanas que están aquí. Algunos han hecho eso que la palabra nos dice, le han hablado a sus hijos, los traen, están presentes en todo. Señor, el fruto dulce tuyo sea para ellos, Señor, sea bendiciéndolo y bendiciendo esas generaciones tan especiales que se están formando. Y traigo también los padres que por ignorancia, por el tiempo, por el trabajo, por tantas cosas, no lo hicieron para pedirte una nueva oportunidad, Señor. El mundo va tan deprisa que no tenemos tiempo para pensar en las cosas espirituales, que a la final son más importantes que las materiales. Pero van tan rápido, Señor, es una sucesión de hechos y hechos y hechos que nos hacen olvidar de ti, Señor. Traigo todos esos muchachos, trae tu familia, hermano, trae tus hijos delante del Señor. Oh Jesús amado, te los presento uno por uno, tú los conoces por nombre y apellido. Tú sabes exactamente la historia de cada una de estas familias tan preciosas, tan amadas. Sé propicio a cada uno de ellos, Señor. Pido por los hijos, Señor, que han caído en la droga, en el alcohol, en el sexo que es contra ti, Señor, en la pornografía, esclavos del internet, de los videojuegos. Señor, líbralos, Padre, rompe las cadenas, vuélvelos a traer a la cordura, Señor. Quita las vendas mágicas que el mundo ha puesto. Y devuélvenos nuestros hijos, Señor, devuélvenos nuestros hijos, Padre Santo. Haz un milagro en sus corazones, Señor. Cuando no oyen nuestra voz, la única voz que pueden oír es la tuya. Y yo te pido, Padre Santo, que tu Espíritu esté tocándoles de una manera especial. Mírale frente a frente, Señor. Y muéstrales a dónde pertenecen. Muéstrales que el mundo nunca será su lugar porque no son del mundo. Y que tienen un pueblo que los ama y que los espera. Bendigo, Señor, cada familia aquí reunida. Bendigo las finanzas, Señor. Queremos reconocer todas aquellas familias que han sido bendecidas económicamente, todas aquellas familias que han prosperado laboralmente, todas aquellas familias que han prosperado en su modo de vivir en general, sea cual sea, pero han prosperado. Yo vengo a darte gracias, Señor, y a pedirte que tú les sigas dando toda esa tierra que aún está por conquistar, les dé fuerza para la batalla, les dé, Señor, fe, les dé, Señor, ese coraje que se necesita para arrebatar las bendiciones del reino. Y a ti, Satanás, te digo, apártate de nuestros hijos, apártate de nuestras familias, porque los hemos consagrado a Dios, se los hemos entregado a Dios. No tienes arte, ni parte, ni memoria en nuestras casas. Te reprendo en el nombre de Cristo Jesús y te echo fuera de las familias de la iglesia. Y Padre, te pido que le pongas un cercado a cada familia, que se sepan que en el reino espiritual que son familias de Cristo y que el Señor nos unas en oración, en alabanza, en búsqueda tuya, que nuestros hijos aprendan a amarte aún más de lo que te amamos. Colocamos esta semana que comience en tus manos, Dios mío. Bendecimos cada actividad. Señor, danos la sabiduría para ir hablando a los niños, a los jóvenes, a los adultos, cada vez que se presente una oportunidad, hablarles de ti, Señor, sin temor a sus reacciones, hablarles de ti, mi Rey.
Señor, que sea una semana de victoria. Bendice los que viajan, bendice los que van a comprar cosas, los que tienen en venta carros, casas. Señor, una unción especial para vender en el costo correcto, Señor, con el cliente correcto, Señor. Aleja los atracos, las maldades que hay en este mundo, y los que van a comprar, muéstrale dónde está lo mejor. Los que tienen entrevistas de trabajo, los que van a comenzar empresas, Señor, sea tu mano bendiciendo. Y así nos vamos, Señor, desafiados a trabajar por nuestra casa, a trabajar por nuestra familia, a entronarte en mi casa y en mi corazón, porque quiero que mis hijos sean una generación bendita. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya.